Oh sí, Señor, con todo nos alegraremos, con todo nos gozaremos, Señor. Tú eres nuestra fortaleza, Señor. A ti hemos venido a adorarte, mi Rey. Con todo nos alegraremos y nos gozaremos, Señor. Aunque haya, Señor, situaciones difíciles, aunque nuestros ojos vean dificultad, Señor, aunque, Padre, haya de pronto enfermedad, aunque hay escasez, aunque veamos el camino sombrío, Señor, con todo nos alegraremos y nos gozaremos, Señor. Y declararemos que tú eres nuestra fortaleza, que tú eres nuestro Dios Salvador, que tú cambias, Señor, nuestra tristeza en gozo, que tú mudas, que tú transformas cada situación en bendición. Porque a los que te aman, Señor, todo nos ayuda bien, Padre. Por eso hoy declaramos, Señor, que creemos en ti, Jesús. Y levantamos nuestras manos para adorarte, para bendecirte, Señor. Oh, te adoramos, Rey. Santo eres. Quiero levantar a ti mis manos. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, llena este lugar de tu presencia, y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Oh sí, Señor, te adoramos, Rey, aleluya. Quiero levantar mis manos, Señor. Quiero levantar a ti mis manos. Maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia. Estamos aquí, creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Oh sí, Señor, creo en ti, Jesús, en lo que harás. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios.
toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, toda la honra, precioso Hijo de Dios. Oh, gracias, Señor, a ti la gloria, Señor, a ti la alabanza y la majestad, mi Rey. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, toda la honra, precioso Hijo de Dios. Oh sí, Señor, recibe la gloria, Rey, aleluya. Gracias, Señor, gracias, Rey. Amén, aleluya. En ti hay libertad, Señor. Oh Padre, hoy declaramos, Señor, que somos libres en tu nombre, Señor. Gracias, Rey. Oh, grande es tu nombre, Jesús. Precioso eres, Señor. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy su hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad, díselo, porque soy amado, porque soy amado. Oh sí, mi Rey, danzamos en ti, Señor, y hay libertad en nosotros, Rey. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy tu hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, sanidad en las aguas que nos danzan. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, sanidad en las aguas queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, libertad en la casa de Dios, libertad, libertad. Puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar y disfrutar. Somos libres, somos libres por tu sangre. Libres soy, somos libres por tu sangre. Libres soy, libres soy. Te adoramos, Rey. Aleluya. Iglesia, Dios les bendiga, muy buenos días, nos volvemos a encontrar en esta celebración dominical. Damos gracias a Dios por cada uno de ustedes,
por los amigos, familiares, por todas las personas que se unen con nosotros para compartir el mensaje, para transmitir la predicación a través de este medio, a través de nuestro canal de YouTube Ministerio Vida, Palabra y Fe. Queremos de una manera muy especial con mi esposo agradecerles a todos y cada uno de nuestros hermanos que han permanecido fieles y constantes, tanto en las reuniones presenciales de los domingos como a través de este medio virtual. Para las personas que nos escuchan que están lejos, como mi cuñada Carolina, a quien le enviamos un saludo enorme, un fuerte abrazo desde España. Allí también está ella acompañándonos y congregándose con nosotros. Para mi hermana Ruth Teresa, mi sobrina Mili en Perú, las bendecimos. A nuestro hermano Ricardo que está en Canadá, a mi prima Natalia que está en España, a cada persona que no puede congregarse y que está lejos, a mi suegra de Yanira que está en San Francisco La Vega, a todos ellos gracias porque desde la distancia nos acompañan y escuchan y activamente están vinculados con nuestro canal de YouTube. Mis amados, seguimos compartiendo este maravilloso mensaje que mi esposo ha iniciado con el ciclo de las bienaventuranzas, el ciclo de ¿qué dijo Jesús? De ese camino a la felicidad. Recordemos que bienaventurado es ser doblemente feliz. Eso es lo que quiere decir esa palabra. Bienaventurado es ser doblemente feliz. Entonces, si el Señor Jesús inicia ese maravilloso sermón del monte, un mensaje excelente, un mensaje maravilloso, inicia con las bienaventuranzas, porque Jesús no inició de pronto hablando de otras cosas como lo siguió en la continuidad del sermón, porque cada cosa, cada mensaje, cada enseñanza que Jesús dio, Él lo colocó en el momento y lo dijo en el instante que debía decirlo. Y comienza este maravilloso sermón del monte con las bienaventuranzas, con el hecho de decirnos sean doblemente felices a través de estas virtudes. Si ustedes son pobres en espíritu, si lloran y son consolados, y hoy vamos a ver la tercera bienaventuranza de la mansedumbre y las que siguen, entonces seremos doblemente felices y así mismo nosotros podemos seguir a Jesús porque es el que evidencia, el que vive esas bienaventuranzas en su vida, en su testimonio que nos dio aquí en la tierra. Entonces, mis amados, hoy vamos a hablar acerca de la tercera bienaventuranza, de la número 3, y esa número 3 está en Mateo 5:5, por eso vamos a ir a la Biblia y vamos a leer Mateo capítulo 5, versículo 5, que dice: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados, ¿quiénes? Los mansos. Entonces, las bienaventuranzas, este ciclo que mi esposo ha compartido de qué dijo Jesús, del camino a la felicidad, hoy vamos a hablar acerca de una fuerza bajo control, una fuerza bajo control. Las bienaventuranzas se construyen una sobre la otra y cada una brota de otra, es decir, como tal vez ha compartido mi esposo, de una escalera y son escaloncitos. Esos escalones nos llevan a ¿qué? A conseguir, a alcanzar el carácter de Cristo en nuestras vidas. Las bienaventuranzas también están relacionadas con el fruto del Espíritu Santo y lo vamos a ver más adelante. En este caso, la tercera bienaventuranza está colocada allí, cada una Jesús la explicó de una manera particular y con un propósito, enseñándonos primero que somos pobres en espíritu. Entonces recordemos un poquito eso que mi esposo nos compartía acerca de que somos bienaventurados los pobres en espíritus. Esto se relaciona con nosotros mismos, revela nuestra verdadera condición como pecadores. Entonces, primero tenemos nosotros que identificar nuestra necesidad de Dios, tenemos que identificar nuestra naturaleza pecaminosa, que es lo que nos separa de Dios, reconocer nuestra condición y humillarnos delante del Señor, buscar ser pobres en espíritu es eso, reconocer nuestra condición, reconocer quiénes somos y asimismo acudir y humillarnos delante del Señor. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán ¿qué? Consolación. Y mi esposo nos compartía sobre eso, sobre cómo recibiremos consolación cuando lloramos, cuando acudimos con nuestras lágrimas a Jesús. Pero cuando nosotros hablamos del lloro, nuestra lamentación es nuestro propio llanto personal que termina cuando recibimos consolación. Entonces, Jesús
tiene una intención con cada una de las bienaventuranzas a llamarnos a ser doblemente feliz. ¿Quién va a decir que va a ser feliz cuando llora? ¿O quién va a decir que va a ser doblemente feliz cuando llora? Entonces no es que sea contradictorio, es que Jesús tiene un propósito con cada una de esas bienaventuranzas y Él quiere que las vivamos todas en nuestra vida. No es que, ay, no, yo, a ver, de las bienaventuranzas voy a leer, a mí me gusta esta y me gusta esta, entonces yo quiero que esas 2 o 3 estén en mi vida. No. Jesús nos llama a que nosotros seamos bienaventurados en el complemento de vivir cada una de esas bienaventuranzas en nuestra vida y verlas como esos escalones que nos llevan precisamente a la plenitud de Cristo, al carácter de Cristo. Entonces nosotros podemos ver que ahora que vamos a hablar de la mansedumbre tiene que ver con nuestra relación con las otras personas. Entonces, cuando vemos que bienaventurados los pobres en espíritu, estamos viendo nuestra condición interior. Bienaventurados los que lloran, estoy humillándome delante del Señor y Él está recogiendo esas lágrimas y estoy yo siendo consolado, es mi relación personal con Jesús. Pero la mansedumbre ya nos lleva a un contexto mayor que es mi relación con los demás. Es lo que yo vivo con los que están a mi alrededor. Entonces, la mansedumbre está referida especialmente a nuestros semejantes. La mansedumbre se manifiesta en el trato con otros. Tenga bien presente eso. La mansedumbre se manifiesta en el trato con otros. Ser pobre en espíritu y llorar es una relación personal e interna con mi Jesús. Es algo personal que yo vivo con Él. Ya cuando Jesús nos empieza ahora a hablar de la mansedumbre, nos está llevando a nuestra relación con los demás. Recordemos el gran mandamiento, cuando Jesús le preguntan, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento? ¿Qué dijo Jesús? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces el Señor nos lleva en una dimensión de amar a Dios, de entregar nuestra vida a Dios, de amarnos a nosotros mismos y amar a nuestro prójimo. Entonces, ahora que vamos a hablar de la mansedumbre, vamos a ir a esa dimensión. La mansedumbre se manifiesta en el trato con otros. Entonces, ¿qué es mansedumbre? Primero, el primer punto que vamos a mirar hoy es ese. ¿Qué es mansedumbre? Para entender qué es mansedumbre, miremos primero lo que no es mansedumbre. Equivocadamente, la mansedumbre se asocia con debilidad de carácter. Hay un dicho muy famoso que de pronto usted lo ha escuchado y tal vez lo ha dicho también, manso pero no menso, porque se relaciona la mansedumbre con, ay, la persona que es débil, ay, la persona que es como medio atontada, ay, aquel que es como medio, que se deja que lo insulten, que le digan, que ay, no. Entonces, eso no es mansedumbre. Por eso se relaciona equivocadamente con debilidad de carácter y resulta que es todo lo contrario. Entonces, vamos a mirar por un momento lo que es mansedumbre en el diccionario. ¿Sí? La palabra mansedumbre, si usted busca en Google, le va a salir docilidad y suavidad que se muestra en el carácter o se manifiesta en el trato. Esa es, digamos, que el significado que nos arroja el diccionario. Docilidad y suavidad. Es decir, que es algo que es no débil, sino que realmente es humilde, es suave, es delicado, pero que se muestra en el carácter. En nuestro carácter se debe manifestar esa docilidad o se manifiesta en el trato. Entonces mire cómo este significado está enlazado con lo que les estoy diciendo acerca de lo que Jesús pretende enseñarnos, de que la mansedumbre ya tiene una relación directa con nuestra semejante, con nuestra relación con los demás. Pero resulta que vamos a mirar específicamente la mansedumbre en la Biblia, ¿qué es? El significado, digamos, como tal, que da el diccionario, lo acabamos de ver, pero la mansedumbre en la Biblia, ¿qué significa? ¿Qué es lo que nos enseña la palabra de Dios acerca de la mansedumbre? La mansedumbre implica la capacidad de autocontrol. Entonces empecemos teniendo mucha claridad con esa palabra autocontrol. Por eso el mensaje se llama
fuerza bajo control, porque resulta que manso no es ser débil, al contrario, es ser fuerte. Entonces la mansedumbre es la capacidad de autocontrolarme, autocontrolar mi carácter. Entonces miren que se diferencia muchísimo ese falso concepto de que manso es aquel que es débil, que es tonto, que es flojón. Es dominar la cólera cuando asalta. Está relacionada con otras virtudes como la humildad y la apacibilidad, y eso lo vamos a ver más adelante. Y su base es la disposición de acatar la disciplina del Señor. Entonces, mis amados, muchas veces hay términos, hay palabras a las cuales les damos significados que no son, que ni siquiera tienen que ver, que no tienen relación. Y la mansedumbre es uno de ellos, cuando hemos querido colocarlo o encasillarlo dentro del marco de la debilidad, y no es así. Realmente la mansedumbre es fortaleza. Y es una fortaleza que Dios quiere que tenemos, es una fortaleza que Jesús nos está enseñando. Una fortaleza, ¿por qué? Porque nos lleva a la capacidad de autocontrolarnos. De autocontrolarnos, en especial algo que dice aquí que es muy interesante, dominar la cólera cuando asalta. Usted sabe lo que implica y lo que significa tener una ira descontrolada. Ahorita en este momento estamos viviendo eso precisamente, o sea, cada vez más se habla ahorita mucho de algo de tolerancia, no tiene que ver la palabra tolerancia con mansedumbre, pero ¿por qué la están usando mucho ahora? Porque la gente está descontrolada en su ira. Vemos tantas y escuchamos tantas cosas acerca del daño que hace una persona cuando no controla su rabia, cuando no controla su ira. Entonces la Biblia nos está enseñando que la mansedumbre es una fuerza bajo control. Entonces tengamos muy claro este concepto, mis amados. Mansedumbre no es debilidad, es fortaleza, es fuerza. Y asimismo, la mansedumbre es la capacidad de autocontrolarnos. Entonces es esa fuerza también controlarla. Lograr tener el control sobre las emociones, sujetar el carácter. Nuestro mayor ejemplo de mansedumbre obviamente es nuestro amado Jesucristo. Jesucristo nunca mostró mansedumbre como debilidad, al contrario. Él dice que nosotros debemos aprender de él, que es manso y humilde de corazón. Mateo 11, 28 al 29, y más adelante lo vamos a leer. Entonces, mis amados, tenemos que tener claridad de que ser manso es ser fuerte y es controlar nuestro carácter. Controlar nuestro carácter. Recordemos que como seres humanos tenemos una esencia. Nuestra esencia en nuestra personalidad es el temperamento. Entonces usted puede decir, no, es que yo soy colérico, soy sanguíneo, soy flemático, soy melancólico. Digamos que ese es el cuadro en el cual bajo unas cualidades han determinado el temperamento que pueda tener una persona. Pero el carácter tiene que ver con mi comportamiento y precisamente con el control de las emociones, de los sentimientos que mueven ese temperamento. Entonces, cuando hablamos de nuestro carácter, tenemos que tener claridad que está relacionado con el temperamento, pero el temperamento son esas características natas que están dentro de nosotros, de nuestra personalidad. Y el carácter es aquello que Jesús quiere moldear, porque el Señor Jesucristo quiere que tengamos el carácter como Él. Y eso lo diseña la palabra, llegar a la plenitud de Jesús, al carácter de Jesús. Entonces, eso es lo que nos enseña la Biblia. La Biblia nos enseña que nosotros debemos ser mansos. Jesús nos está dando esa virtud para vivir, que debemos ser doblemente felices al desear ser mansos. Hay una promesa, después dice, porque ellos heredarán la tierra, y lo vamos a mirar. Pero la esencia de la mansedumbre es saber realmente qué es y vivirla. Entonces, mis amados, una persona mansa está lejos de ser una persona débil, es una persona fuerte. Entonces, veamos eso. No asocie la mansedumbre con su temperamento, porque hay personas que son flemáticas, melancólicas, es decir, aquellas personas que son calladas, silenciosas, pasivas. Entonces pensamos que esa es una persona mansa.
Pero si una persona es así acelerada, dinámica, o de pronto colérica, iracunda, bueno, se le corre el champú con la rabia a veces, entonces pensamos que esa persona no puede ser mansa. No, no es así. La mansedumbre la vinculamos y la relacionamos con nuestro carácter, y recordemos nuevamente y fijemos esa definición. Es tener autocontrol, es tener esa fuerza controlada, y es que yo sea fuerte, no débil. Entonces, una persona mansa es capaz de mantener su carácter controlado. Es decir, que si esa persona es así, lo que llamamos el fosforito, ¿cierto? Estamos hablando de los creyentes en Cristo, porque esta enseñanza está dada a aquellos que deciden seguir a Jesús, porque no es fácil desarrollar estas virtudes y solo lo podemos hacer a través de la ayuda del Espíritu Santo. Entonces, esa persona que es así alborotada, que el fosforito que con cualquier mechita se enciende, entonces esa persona probablemente va a necesitar más de la ayuda del Espíritu Santo para controlar su carácter. Pero entonces es ahí donde empieza a ejercer fuerza la mansedumbre, porque es capaz de mantener su carácter controlado. Es decir, que si en la calle va conduciendo aquel hermano creyente que es así como bien voladito y se le mete a alguien o alguna situación pasa y entonces ahí se le olvida que es cristiano y abre su boca y dice cuánta cosa fea, o con su actitud y su ira se baja, hace puños con el que lo cerró, en fin, pues nada que ver. Pero realmente aquella persona que sigue a Cristo, a pesar de que ese fosforito está ahí, se encendió y le dio rabia porque dijo, uy, pero es que cómo me cierra así, se calma, cierra su boquita para impedir que salgan malas palabras o cosas necias de ella, y simplemente toma aire y controla su carácter. Entonces, mis amados, eso es mansedumbre, capacidad de mantener el carácter controlado. No es humor cambiante, es decir, una persona mansa no es aquella bipolar que cambia cada rato y que está como el semáforo y que está como la montaña rusa, sube, baja, sube, baja. No, es una persona estable que controla su carácter. No está impulsada por sus propias emociones. Recordemos, hermanos, que desafortunadamente las emociones nos juegan muchas veces unas malas paradas, y cuando no las controlamos podemos llegar a cometer errores terribles, podemos llegar a tener experiencias desagradables porque desafortunadamente no las controlamos. No permite que cualquier cosa se le haga perder el control. Entonces, cuando yo desarrollo la virtud de la mansedumbre, cuando usted y yo desarrollamos la virtud de la mansedumbre, ya sabemos que no es debilidad, que es fuerza, ya sabemos que es autocontrol, que es controlar mi carácter. Entonces no voy a permitir que cualquier cosa me haga salir de los chiros, como dicen popularmente, o me haga perder el control. Entonces, mis amados, eso es lo que diferencia a una persona de la mansedumbre. Son mansos aquellos de mente humilde y amable delante de Dios y de los hombres. Entonces, vamos a ver cómo hay características o hay cualidades que se encajan o se unen al significado de mansedumbre, a lo que es ser manso. Y dentro de esas características está la humildad, la amabilidad. Aquellos sumisos a la voluntad de Dios y flexibles a su palabra, esos son mansos, sumisos a la voluntad de Dios. Señor, yo me sujeto a tu voluntad, yo me sujeto a tu propósito en mi vida, yo me sujeto a ti y me sujeto a lo que dice tu palabra. Esa es una persona mansa. Una persona mansa está más bajo, humillada delante de Dios y camina humildemente entre los hombres. Entonces, recordemos que la mansedumbre está literalmente, totalmente relacionada con mi relación con los demás. Entonces, si yo desarrollo la virtud de la mansedumbre, voy a estar humillado delante de Dios, porque Él es el que me va a ayudar a controlar mi carácter, y asimismo voy a caminar en esa humildad entre los demás. Una persona mansa es aquella que siempre expresa un comportamiento humilde, y es exactamente lo contrario a una persona orgullosa. Entonces no va a tener compatibilidad la mansedumbre con el orgullo, porque se van a chocar.
Entonces, si yo quiero ser una persona mansa y dentro de mi corazón le digo, Señor, quiero ser doblemente feliz porque desarrollo la virtud de la mansedumbre, entonces a un lado debe quedar el orgullo. La mansedumbre involucra el contentamiento. Alguna vez mi esposo nos hablaba sobre la ley del contentamiento. La persona de espíritu manso no es ambicioso, está satisfecho con lo que Dios le provee. ¿Qué es el contentamiento? Estar contento con todo, estar feliz con lo que se tiene. La persona ambiciosa y la persona orgullosa no puede vivir con lo que se tiene porque siempre va a querer tener más, porque siempre va a querer ambicionar y alcanzar más. Y no quiere decir eso que no anhelemos estar cada día mejor. Claro que sí, pero cuando nosotros desarrollamos estas maravillosas virtudes de las bienaventuranzas y del fruto del Espíritu Santo, comprendemos y entendemos que todo lo material queda a un lado. Eso queda desplazado cuando entiendo que mi esencia es el ser espiritual. Y nosotros tenemos que reconocer que esa mansedumbre involucra el estar contento con todo lo que somos y con todo lo que tenemos. Hay personas que son tan infelices y son millonarias, pero resulta que no encuentran la verdadera felicidad porque no se hallan en su esencia. Por eso ahorita vemos gente con unas locuras que uno se asombra, están, mejor dicho, tapadas en plata, que entre comillas es la felicidad que hoy el mundo quiere alcanzar, que eso es errado. Y son infelices, son miserables porque no se hallan a sí mismas y porque tienen tantas cosas que ninguna las complace. Entonces, mis amados, nosotros debemos procurar involucrarnos en ese contentamiento. Preste atención a estas 5 cualidades. Hay 5 cualidades que juntas revelan a una persona mansa. Eso quiere decir que si usted tiene esas cualidades, si usted y yo desarrollamos esas cualidades, vamos a permitir o vamos a desarrollar que la mansedumbre en nuestras vidas. Esos son entonces la humildad, la amabilidad, ser paciente, perdonar y el contentamiento. Esas 5 cualidades revelan a una persona mansa: humilde, amable, paciente, perdonador y contento. Quédese con esas 5 cualidades. Esas 5 cualidades van a reflejar que usted es una persona fuerte, es decir, una persona mansa. Recuerde, mansedumbre es fortaleza, no debilidad. Únicamente la gracia de Dios obrando en nosotros por el Espíritu Santo puede ayudarnos a desarrollar la virtud de la mansedumbre. Esto no se logra de la noche a la mañana, ni tampoco pues por ósmosis, ni tampoco porque yo sí voy a ser manso, voy a ser manso, voy a ser manso, voy a ser manso, y sale a la calle, se estrella con alguien y se le alborota todo. Realmente esta es una virtud que se desarrolla como las demás virtudes de las bienaventuranzas bajo la ayuda del Espíritu Santo. Nuestro carácter cristiano no lo podemos desarrollar nosotros solos, necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Por eso, mis amados, vemos tantas personas que dicen ser creyentes y no lo son, que dicen ser cristianos pero realmente no lo son. ¿Por qué? Porque su testimonio y su vida diaria no evidencia el carácter de Cristo. Si yo digo que soy cristiano es porque vivo a Cristo, ipso, punto, no más. Usted no tiene que decir yo soy cristiano porque asisto a una congregación, porque pertenezco a tal iglesia, porque desde niño me llevaron a la iglesia, porque mi mamá, mi papá, fulano en mi casa es cristiano. No, cuando decimos que somos cristianos es porque vivimos a Cristo. Eso es todo. Esa es nuestra vivencia. El ser cristianos es vivir a Cristo. Si usted no vive a Cristo, no es cristiano. Entonces, mis amados, veamos rápidamente nuevamente el versículo de Mateo 5:5 dice: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Veamos algunos beneficios al desarrollar nosotros la bienaventuranza de la mansedumbre, que también es un fruto del Espíritu Santo. Recordemos lo que dice la palabra acerca del fruto del Espíritu Santo en Gálatas 5:22-23. Dice: mas el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Es un fruto del Espíritu Santo, es una virtud del fruto del Espíritu Santo. Entonces, ¿cuáles son algunos beneficios? Unos poquitos, porque son muchos los beneficios que nosotros podemos desarrollar
cuando somos mansos. Recordemos que estamos hablando de qué es la mansedumbre y tener claro ese concepto. Entonces, la mansedumbre apacigua el conflicto, reduce el enojo, desactiva la ira, es el remedio para las grandes ofensas. Eso es un beneficio de yo desarrollar la bienaventuranza y el fruto de la mansedumbre. Voy a leerlo nuevamente. Apacigua el conflicto, reduce el enojo, desactiva la ira, es el remedio para las grandes ofensas. Tenemos un ejemplo maravilloso de mansedumbre en Jesucristo, pero recordemos que también la Biblia nos menciona que uno de los hombres más mansos sobre la tierra fue Moisés. Y Moisés no fue un hombre débil por ser manso. Al contrario, fue un hombre fuerte porque tuvo que dirigir un pueblo difícil, conflictivo, tuvo que librar unas batallas tremendas, tuvo que tener el carácter y la fuerza para dirigir un pueblo rebelde. Moisés fue un hombre fuerte de carácter. Recordemos, y aquí hago un paréntesis, y es que también como la sociedad estigmatiza a aquel que tiene carácter fuerte como el que grita, como el que hace cara seria, como el que no le queda nada grande, el berraco, ese es el de carácter fuerte. Y el de carácter débil, entonces es el que se deja llevar por todo el mundo, el tontarroncito, que no rompe un plato. Todos esos conceptos siguen siendo errados y siguen siendo equivocados, pero la sociedad nos encajona en ellos y nosotros no la creemos. Pero si vamos a la palabra, vamos a comprender y vamos a entender que ese desarrollo del carácter de Jesús en nosotros es lo que nos marca la diferencia. Jesús, cuando fue llevado a la cruz del Calvario, mientras caminaba por todo ese proceso del Calvario, mientras le decían toda cantidad de injurias, de palabras, mientras todos aquellos a los cuales Él les predicó, a los cuales Él sanó, a los cuales les dio de comer, estaban allá escupiéndole, señalándolo, injuriándolo, maltratándolo verbalmente y hasta físicamente. Dice que Jesús fue llevado a la cruz como corderito que fue llevado al matadero. Y fue como en silencio, porque ahí demostró su control, el control de su carácter. Injusto todo lo que estaba viviendo, injusto todo lo que estaba pasando, pero aún así Él asumió la voluntad de Dios y Jesús nos muestra ese ejemplo. Entonces, mis amados, cuando nosotros desarrollamos la mansedumbre, tenemos la capacidad de apaciguar el conflicto. No importa si su temperamento es colérico sanguíneo, si usted desarrolla el carácter de Cristo y si usted desarrolla la mansedumbre, va a poder controlar esa ira, esa rabia, esa chispa que se le sale por su temperamento fuerte bueno, digamos que por esas características que tiene su temperamento, pero aún así nosotros tenemos que reconocer que la mansedumbre apacigua el conflicto, reduce el enojo, desactiva la ira. ¿Cuánto daño hace la ira? Es el remedio para las grandes ofensas. Proverbios 15:1 dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el fervor. La blanda respuesta quita la ira. ¿Cuántas veces Moisés, cuántas veces nuestro amado Jesús tuvo que dar una blanda respuesta para apaciguar los ánimos caldeados, como diríamos? Pero la palabra áspera sube la bilirrubina, sube la situación de nivel. Eclesiastés 10:4 dice, si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. Mira este versículo tan bonito que nos habla acerca de la mansedumbre. Si el espíritu del príncipe se exalta contra ti, es decir, si una autoridad se exalta contra ti, no dejes tu lugar, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. Cambiemos un poquitico allí la palabra y podemos colocar, si el espíritu de su jefe se exalta contra usted, pues no deje su lugar, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. Si su papá, si su mamá, si su autoridad, si el profesor, si el policía, si bueno, en fin, se exalta contra nosotros, no dejemos nuestro lugar.
No dejemos nuestro lugar, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. Otro beneficio de la mansedumbre es que la mansedumbre desarma a los críticos y es persuasiva. No tenemos que gritar y hacer la bulla para hacernos sentir, no. Muchas veces hacemos más, como dice el proverbio, con la palabra suave, apacible, con la calma de nuestras emociones, para que asimismo se desarmen aquellos que pueden estar en nuestra contra. Pablo lo enseña de una manera muy puntual y en 1 Corintios capítulo 4 versículos 12 al 13 dice lo siguiente, en el testimonio de las palabras del apóstol Pablo: nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos, nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. ¿Qué está diciendo Pablo? Nos han pisoteado hasta lo máximo por ser cristianos, por predicar la palabra, por vivir a Cristo. Sin embargo, Pablo está diciendo, nos maldicen y bendecimos. O sea, todo lo contrario a lo que el mundo espera que responda la persona. Esa persona mansa, esa persona que desarrolla la virtud de la mansedumbre, tiene la capacidad de lo que vivieron estos cristianos, del testimonio que está diciendo Pablo. Y asimismo también Pablo, cuando discipula o enseña a su amado Timoteo, le enseña precisamente también acerca de cómo debe él actuar, cómo debe comportarse frente a las circunstancias de la vida y desarrollar esa virtud. Y también en Tito, vamos a mirar en Tito capítulo 2, versículos 6 al 8, dice lo siguiente: exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, prestándote tú en todo como ejemplo de buenas obras en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Por eso es que hay un dicho que dice, calladito me veo más bonito. Muchas veces nosotros por hablar más hacemos menos y la palabra nos está exhortando a ser prudentes. La prudencia tiene que ver con la mansedumbre. Nos está exhortando a ser ejemplo con nuestras buenas obras, manteniéndonos en integridad, que de nuestra boca no salga palabra que luego sea reprochada por las demás personas. Proverbios 25:15 también habla acerca de esto y dice, con larga paciencia se aplaca el príncipe y la lengua blanda quebranta los huesos. Entonces, miremos que el autocontrol, controlar las emociones, precisamente nos permite que nosotros no cometamos el error de hablar más o hablar lo que no debemos. Proverbios 16:21 dice, el sabio de corazón es llamado prudente y la dulzura de labios aumenta el saber. Entonces, la palabra nos está llevando a tener claridad de qué es esa mansedumbre, de esos beneficios de ser manso y cómo nosotros necesitamos desarrollarla. Todos nosotros, usted, mi amado hermano, que dice, no, pero es que yo no puedo ser manso porque yo soy muy volado, porque es que yo no me aguanto una. A mí no me hacen una porque es que yo voy respondiendo. Y así escucha uno muchos prejuicios y cosas que dice la gente. No, mi amado. Ni tampoco manso es aquel que es de un temperamento pasivo, tranquilo. No, todos nosotros tenemos la capacidad de desarrollar la mansedumbre con la ayuda del Espíritu Santo. Otro beneficio es que la mansedumbre testifica al no creyente, es decir, damos testimonio de Cristo. Tito 3:2 dice que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. El Señor quiere que nosotros mostremos mansedumbre para con todos los hombres porque eso nos va a permitir testificar de Jesús. Y lo más importante, el resumen de todos estos beneficios, la mansedumbre nos hace como Jesús. La mansedumbre nos hace como ¿quién? Como Jesús, porque es que Él es nuestro ejemplo a seguir. Por eso Mateo 11:28 al 29, me encanta ese versículo, pero muchas veces solo nos quedamos con la primera parte, que dice, venid a mí todos los que están trabajados y cargados y yo os haré descansar.
estamos cansados, estamos atribulados, nos quedamos solo con ese pedacito. Pero luego más adelante dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces, ¿qué está diciendo Jesús? Yo soy manso, aprendan de mí. No solamente está diciendo, vengan, vengan, si están cargados, trabajados, cansados, aburridos, abrumados, estresados, desesperados, vengan a mí que yo los voy a hacer descansar. Claro, el Señor nos hace ese llamado tan hermoso, pero asimismo nos dice, unido con ese llamado, nos dice, pero miren, lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Si queremos descansar, necesitamos ser mansos. Si queremos asumir y creer las promesas del Señor, necesitamos desarrollar la mansedumbre. ¿Por qué? Porque es lo que Jesús nos enseña. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Entonces, mi amado, eso es mansedumbre. Ese es el primer punto. ¿Qué es mansedumbre? Ya vimos qué es mansedumbre y los beneficios que tenemos a través de ella. Ahora, en segundo lugar, vamos a mirar la otra parte del versículo. El versículo, nuevamente leámoslo, Mateo 5:5, que dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Entonces, la persona que lee esto fuera de contexto va a decir, si yo soy manso voy a ser rico, porque voy a recibir. Y realmente no es así. Vamos a mirarlo dentro del contexto de las bendiciones que recibimos al ser mansos, al desarrollar esta virtud, pero resulta que esos beneficios están ligados con el contentamiento, con saber que yo me gozo con lo que el Señor me ha dado y voy a recibir precisamente las bendiciones al momento en que yo desarrollo el carácter de Cristo en mi vida. Los mansos reciben bendición cuando disfrutan lo que tienen, cuando tienen el gozo de que lo que reciben viene de parte de Dios. El gozo de la vida no consiste en la posesión de riquezas. Hay muchos ricos que son completamente miserables, como también muchos pobres que igualmente son miserables. Entonces la diferencia no está en las riquezas, que es lo que nos ha hecho creer un falso concepto de que el que es rico es feliz y bendecido y el que es pobre no es feliz y no es bendecido. No, mi amado. Usted sabe que no es así. Y ese también es el falso o la falsa enseñanza de la teología de la prosperidad, la cual no compartimos. Porque el Señor quiere bendecirnos, pero no a costa de engaños, no a costa de lo que hoy se predica, que es totalmente equivocado a través de esa teología de la prosperidad. Entonces, una persona que desarrolla la virtud de la mansedumbre es aquella persona que se goza con lo que tiene, disfruta lo que tiene. Por eso la verdadera felicidad está manifestada en eso, en disfrutar lo que tenemos, lo que el Señor nos ha dado, disfrutémoslo, vivamos la ley del contentamiento, saber que con lo que tenemos somos felices y si el Señor quiere darnos más de lo que ya tenemos, gloria a Dios. Y no estoy hablando solo de beneficios económicos y de riquezas materiales. La persona que es mansa es agradecida, feliz y contenta. El contentamiento es el que permite disfrutar la vida. Eso es recibir la tierra por heredad. Disfrutar lo que el Señor nos ha dado. Desarrollar la ley del contentamiento. La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee, sino en el espíritu manso y tranquilo que le da gracias a Dios por cualquier cosa que se agrade en darle. Si el Señor se agradó en darme lo que tengo, gloria a Dios. Señor, quiero tener un carro. Señor, quiero que me des la oportunidad de adquirir un carro. Y si el Señor se lo da, gloria al Señor. Qué bueno, mi amado, y lo felicito. Pero muchos cuando tienen ese carro, ni le dan la gloria a Dios, lo utilizan para otras cosas que no dan gloria a Dios, o simplemente no agradecen. Y luego más adelante quieren más. Y para tener más se endeudan, y para tener más entonces muchos hacen cosas indebidas. Entonces, mis amados, Dios quiere bendecirlos. Si usted sueña con tener un carro, sueñe con tener un carro. Si usted quiere tener su casa propia, sueñe con tener y trabaje para ello. Pero que eso no sea la esencia de su felicidad.
Los bienes materiales no son la esencia de nuestra felicidad, son simplemente algo que el Señor nos da para bendecirnos, pero la esencia de nuestra felicidad está en eso, ser doblemente feliz, vivir las bienaventuranzas. Entonces, cuando nosotros nos sentimos agradecidos por lo que Dios nos ha dado, cualquier cosa que Él nos dé será para nosotros maravilloso y grato. Siéntase feliz por el hogar que tiene, por la familia que tiene. Muchos son millonarios y tienen hogares totalmente destruidos. Muchos tienen mucho dinero, pero no disfrutan lo que tienen. Son adictos y obsesivos al trabajo. Entonces, mis amados, disfrutemos lo que Dios nos ha dado. Vivamos en el contentamiento de que lo que tenemos nos hace feliz. Nosotros con mi esposo hemos tratado de enseñarle eso a nuestros hijos. Qué felicidad podernos comer un chococón, un heladito de 1.500, bueno, 1.600, no sé ahorita en cuánto está, pero gloria a Dios, podemos comernos ese helado. Tal vez otro día podamos ir a crepes y en ese crepes comernos un delicioso helado. Entonces, disfrutemos lo que tenemos. La persona mansa y que recibe esa tierra por heredad, se alegra cuando piensa en todo lo que tienen los demás. Se alegra al saber que otras personas son felices. Entonces, mis amados, vean cómo la mansedumbre realmente está 100% relacionada con mi trato con las demás personas. Y cómo hoy podemos nosotros pedirle al Señor que nos ayude a desarrollar esa virtud, que no es debilidad, al contrario, es fortaleza. Ya para terminar, mis amados, quiero leerles un mensaje un párrafo de un escrito del famoso predicador Spurgeon, Charles Spurgeon, que si usted puede leer escritos de él son maravillosos. Él vivió en finales de 1800, principios de 1900, un hombre teólogo tremendo. Y dice lo siguiente: desarrollar la virtud de la mansedumbre es una obra de la gracia de Dios. Debemos nacer de nuevo, pues de lo contrario nuestro espíritu altivo no será manso nunca. La obra del Espíritu Santo en nuestras vidas hará que vivamos como seguidores del manso y humilde Jesucristo. Entonces, mi amado, que deseemos desarrollar la virtud, deseemos desarrollar la bienaventuranza de la mansedumbre, que anhelemos desarrollar cada una de las virtudes de las mansedumbres que el Señor Jesús nos da en este precioso sermón del monte, y que anhelemos con todo nuestro corazón vivir el fruto del Espíritu Santo. Dentro de ese fruto del Espíritu Santo, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza, fe, mansedumbre, ahí está la mansedumbre, ahí está ese fruto, ahí está. Y nosotros estamos llamados a desarrollarlo. Recuerde que nuestra meta es parecernos a Cristo. Y para parecernos a Cristo necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Solo no podemos hacerlo. Y Jesús nos enseña cómo nos podemos parecer a Él a través de estas bienaventuranzas y a través de desarrollar el fruto del Espíritu Santo en nuestra vida. Vamos a orar en esta mañana y quiero que usted en su corazón anhele tanto como nosotros desarrollar realmente las bienaventuranzas en nuestra vida. Ya hemos hablado acerca de ser pobres en espíritu, hemos hablado acerca de llorar porque seremos consolados, y ahora hemos visto acerca de que debemos ser mansos, mansedumbres, recibiremos la tierra por heredad. Padre, en esta mañana te damos gracias, Señor, por tu preciosa palabra. Señor, ayúdanos a todos nosotros como verdaderos hijos de Dios a ser cristianos que prediquen tu palabra, pero que también la apliquemos, ser hacedores de ella. Y hoy hemos visto lo importante, Señor, que es desarrollar en nosotros el carácter de Cristo, y el desarrollo de ese carácter de Cristo solo se logra a través del poder del Espíritu Santo, de un nuevo nacimiento, de ser nuevas criaturas y de tomar la decisión de vivir a Cristo en nuestras vidas, porque esa es nuestra verdadera fe. No seguimos una religión, no seguimos un rótulo, no seguimos un título, no somos cristianos por distinguirnos por un nombre, somos cristianos por distinguirnos por vivir a Cristo, por vivir su palabra, por realmente desarrollar el carácter de Cristo en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús, a tener esa fortaleza de la mansedumbre, porque eso es fuerza,
fuerza, autocontrol, a controlar nuestro carácter, controlar nuestras emociones, a controlarnos para realmente desarrollar en nosotros esta preciosa virtud, esta preciosa bienaventuranza. Ayúdanos, Señor, a vivir a Cristo todos los días, porque eso es lo que nos distingue como cristianos, seguidores de Jesús. Somos aquellos que hemos decidido vivir a Cristo. No son aquellos que van detrás de un nombre, detrás de una iglesia, de una congregación. No son aquellos que escuchan música cristiana o que dicen que son cristianos. Somos cristianos aquellos que vivimos a Cristo y que desarrollamos estas bienaventuranzas. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Bendigo la vida de mis hermanos en este día. Todo lo que ellos son, todo lo que ellos tienen, sea en tus manos bendecido en el nombre de Cristo Jesús. Sé tu, Señor, bendiciendo a mis hermanos que están fuera del país, Señor. A Carolina, a Ricardo, a mi hermana Ruth Teresa, a mi prima Natalia, a todos los que están lejos sin sus familias y que de una u otra manera se han aferrado mucho más a ti, porque saben que dependen de ti. Bendigo, Señor, la vida de mis hermanos y amigos que nos escuchan en sus casas y que hoy, Señor, sea la oportunidad para que juntos podamos unirnos en oración y creer que tú, Señor, estás con nosotros y desarrollas en nosotros esta preciosa virtud, esta preciosa bienaventuranza de la mansedumbre en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús, gracias te damos, Señor. Amén y amén. Mis amados, Dios les bendiga. Una vez más los invitamos a escuchar los devocionales de lunes a viernes, a escuchar los audios de la Biblia. El pastor nos envía los audios precisamente para fortalecer el estudio bíblico en nosotros, a formar parte del ministerio de intercesión y unirnos en los tiempos de oración a través del momento de intercesión. Y seguimos unidos compartiendo el evangelio y buscando al Señor. Dios les bendiga, mis amados.